Buenas noches, bienvenidos. Son las 22 horas de este domingo en que saludamos a Quito por sus fiestas, que empezaron hace rato y se continúan mañana. Y agradecemos a todos ustedes por la formidable acogida que tuvo la entrevista a la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, el viernes pasado. Sobre el tema que tratamos esta noche, le hicimos a ella una pregunta que reproduciremos para ustedes, porque es el que tiene que ver con el origen de la injusticia en este país, la impunidad, y del cual muchos hablan, pero nadie hace nada. Hoy día Roberto Aguilar hizo una crónica excepcional en Expreso, que les recomiendo, denunciando que finalmente es porque a nadie le importa. A él sí, a mí también, a varios de mis invitados de esta noche igualmente. Pero quienes tienen la posibilidad de hacer algo en sus manos son la Corte Constitucional por un lado y la Asamblea, ante la cual se presentó ya un juicio político contra el acusado de obstrucción de la justicia que preside el Consejo de la Judicatura e impulsa el concurso de jueces para renovar la Corte Nacional. Es decir, el vehículo para la impunidad dadas las características de ese concurso. Y a nadie le importa, a nosotros sí. Porque de eso depende que haya algo de justicia o que la poca que ha existido se preserve en este país, de la cual ustedes son víctimas indirectas sin necesidad de litigar. Porque gracias a los corruptos, asesinos y atracadores que no reciben lo que merecen, es que ustedes no se desarrollan como pueden. ¿Está claro? Para algunos de nuestros invitados, sí. El abogado Nino Casanelo estará en el set. Hernán Ulloa, expresidente del CPCCS. Jorge Peñafiel, nuevo asambleísta de Construye. ¿Y quién más nos acompaña? Y Paulo Caña, gracias. Qué bien, estás pilas. Gracias. Y Paulo Caña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Sí tienen vela en este entierro, felizmente. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. (22:03). El concurso para jueces de la Corte Nacional es el tema de esta noche, como les expliqué ya. Nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos en Extreme TV Cable por canal 15 de Vito TVO o Z209, el mismo canal pero en alta definición. En DirecTV el canal es 194, Manavisión canal 9, solo en Manaví, señal abierta. En esas dos cableras y en todas las demás, gracias a RTU nos pueden seguir también. DirecTV 177, CNT 12, TV Cable Extreme 69, Claro TV 30, Cable Unión 09, en radio, Centro 101.3 FM, audio e imagen en sus plataformas digitales. En Manaví, Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba, La Bonita del centro del país, 89.3 FM. Para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua. Y en Quito, viva Quito. Radio Única, 94.5 FM, qué nostalgia. Y disculpen, soy taurino, extraño a los toros. Ya, las corridas de toros. Hay que disculparse por eso. Lorena. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches con todos ustedes, los que nos ven y nos escuchan.
Empecemos la revisión de este tema urgente y complejo recordando los términos en que Jacqueline Rodas resumió en un reportaje de Coavisa la indiferencia del Consejo de la Judicatura frente a las observaciones de juristas internacionales encargados de supervisar el proceso de nombramiento de jueces. El Consejo de la Judicatura no acogió las observaciones de la misión internacional que visitó el país y mostró su preocupación por lo que está pasando en el concurso para jueces de la Corte Nacional. El proceso siguió sin correcciones. Sobre la cuestionada prueba de confianza, que repitió solo un grupo, el Pleno conoció los resultados de forma reservada. En medio de ese hermetismo dejaron fuera a 39 personas, que no pasaron ese examen por considerarlas no idóneas. La recomendación final que hizo la misión al Consejo de la Judicatura fue que evalúe repetir las etapas cuestionadas y, si es necesario, retroceda, lo que también fue ignorado. Al ritmo que avanza el proceso, solo restan 3 etapas: la prueba práctica, una audiencia pública y las impugnaciones. El nombre de los 7 ganadores que serán magistrados de la Corte Nacional se conocería el 1 de febrero. La misión internacional tiene previsto regresar al país en enero y presentar un informe intermedio. Si quieren un detalle mayor de la evolución de este tema, hay una crónica que refería hace pocos instantes en Expreso de hoy, de Roberto Aguilar. ¿Por qué no detenerse si a nadie le importa? Evidentemente a él sí, a nosotros también. No se la pierden. Y al doctor Nino Casanello igual. Bienvenido. Él es abogado penalista en libre ejercicio, magíster en Derecho Penal, profesor de posgrado de la Maestría de Derecho Penal de la UES en la materia de delincuencia organizada y seguridad del Estado. Un gusto tenerlo aquí de vuelta. Doctor, ¿qué hacemos con este concurso? Carlos, buenas noches. Buenas noches a la audiencia también. Bueno, pues varias personas lo han referido antes. Una de las potestades que tiene de acuerdo a la resolución que permite este proceso de renovación es declarar desierto el concurso o incluso acoger las recomendaciones que en su momento le hiciera la veeduría internacional de juristas internacionales, pues de retrotraer las etapas necesarias, sobre todo los cuestionamientos en la etapa de mérito. Una de las personas que valoró las carpetas en su momento, incluso luego enfrentó una formulación de cargos por tráfico de influencias. De hecho, era una directora provincial de la Judicatura designada por ese consejo. Luego hemos tenido este bochorno de las pruebas de confianza, que precisamente están dadas por las aptitudes de los postulantes para eventualmente ejercer las máximas magistraturas nacionales. Y finalmente, pues ha habido un importante cuestionamiento, incluso usted lo ha hecho en semanas anteriores, a el contenido de las preguntas teóricas, al menos, que es la etapa que acabamos de pasar. Ciertamente, todas estas máculas ponen en entredicho este proceso que debería ser diáfano, pues le vamos a entregar la máxima magistratura nacional a estas personas. ¿No son así o no han sido así todos estos procesos? ¿De qué nos quejamos? El de selección de Contralor, aunque no radicado en el Consejo de la Judicatura, sino en el CPCSS, fue igual de tortuoso. Se superaron las irregularidades, pero nadie pidió que el concurso vuelva al principio y habemos Contralor. En este punto tenemos que ser claros en una cosa. El debido proceso es una garantía que irradia y trasciende a cualquier procedimiento que se dé en el país en el marco de una normativa. Y si aquí ya tenemos un cuestionamiento que puede estar de una u otra manera destruyendo o minando las posibilidades de que personas con las cualidades necesarias lleguen a estas magistraturas, más aún se han hecho revisiones reservadas de quiénes pasan y quiénes no, lamentablemente tenemos que ser duros y yo creo, insisto, siendo este el tribunal que va a juzgar, por ejemplo, los delitos de corrupción a más alto nivel, con los presupuestos más altos, una situación que por más que tenemos jueces anticorrupción hoy, ni siquiera los va a tocar estas unidades porque las personas con las decisiones importantes presupuestarias tienen fuero de Corte Nacional. Entonces creo yo, por lo menos es el clamor que desde algunos gremios de abogados hacemos, tiene que ser un concurso que el día que posesione a los 7 nuevos jueces tenga al menos la certeza de que cada uno de sus participantes fue filtrado con un proceso completamente público, transparente. ¿Quiere usted un concurso sin mácula, con seres que no son inmaculados? Los procedimientos han mostrado ser
vamos a usar un término muy criollo, inconosos para el Consejo de la Judicatura. Tanto así que en ocasiones ha mandado a repetir las pruebas o ha valorado en reserva, por ejemplo, los resultados de las pruebas repetidas. Claramente, ¿Por qué es grave valorar en reserva eso? pues, claramente porque este sistema luego nos trae a los siguientes participantes, a los ungidos, que cada vez serán menos, y eventualmente, pues, recordemos... ¿Por qué debería ser pública esa valoración? Pues totalmente, porque tenemos que saber cuál es el perfil de las personas que van a llegar. ¿Y dónde están los observadores nacionales, las veedurías que se aprobaron por estos concursos, al extremo de que ha tenido que venir esta misión internacional de observadores a decir lo que los internos de aquí están callados? Bueno, le pidieron explicaciones, los recibieron, no se las dio el Consejo, se las ofreció por escrito. En el caso de la veeduría internacional, el Colegio de Abogados de Pichincha estaba activo en el tema, hoy de hecho tenemos un participante en este foro, y ha habido otros actores que han señalado el concurso. No es verdad que no ha habido señalamientos, de hecho todos los estamos haciendo. Pero yo me y aquí hay refiero que destacar algo, Carlos. Sí, José de la Gasca les ha dado varias veces los domingos. Eso es parte Ramiro de un García concurso. Falconi también. No, pero hay una veeduría nacional nombrada para eso, como hubo la del doctor Chalco que presidió él para lo del concurso del Contralor. ¿Dónde? Sí, desde luego. ¿Qué hacen? Pero es que aquí viene el tema. Más allá de lo que ellos hagan, la decisión, sí, la toma el Consejo de la Judicatura. Y si ellos no ponen freno a esto, pues tenemos otra instancia. Usted mismo lo había dicho hoy. La tome según lo que se revela, pues. Ya vio el nivel al que se llegó con los cuestionamientos del concurso de Contralor que tuvieron que rectificar, pero aquí no veo lo mismo. Pero regresemos y demos un punto claro. Mientras haya concurso y la ciudadanía pueda ver, por lo menos podemos señalar. Y eso es importante. Y aquí hay que señalarlo. No, yo no estoy porque no haya concurso. Seguro. Sino porque se vuelva a la fase de méritos que usted decía que debía hacerse, por lo menos. Tenemos una persona altamente cuestionada que valoró carpetas. Y ¿Qué es? Que es la ex directora de Cotopaxi, del Consejo de la Judicatura de Cotopaxi. Sí, no me acordaba de a quién se refería usted. ¿En Sí, claro. serio? Pero claro, le formularon cargos por tráfico de influencia. ¿Esa es la que valora carpetas? Es una de las que estaba en la comisión. Esto ya fue dicho en el programa 2 semanas atrás. No lo recordaba. Sí, claro que sí. Explique a la gente qué es lo de la fase de valoración. Fue de terrible. carpetas. De hecho, la destitución contó con los votos del consejillo, como le dicen, porque era innegable lo que había pasado. Se trató de una trama de corrupción en la provincia del Cotopaxi que le costó la cabeza, más allá de que la justicia eventualmente determinara su culpabilidad o no, al menos ha puesto en duda este perfil que en su momento valoró méritos. ¿Qué posición tenía esta señora? Directora provincial del Consejo de la Judicatura de Cotopaxi. O sea, honraba la representación que tenía. Qué bueno que me lo recuerda, en verdad. No como excusa, como explicación. Manejo 4 o 5 temas distintos todos los días. No soy especialista en cada uno, sino conocedor. Y como le dije, no recordaba ese punto. Antes de cada tema tengo que leerme esta cuestión, que es el resumen e investigación del caso. Y no siempre estoy en todo. Lo reconozco, sí, y es más, agradezco cuando me lo recuerdan. Lorena. Ahora que Roberto Aguilar recordó en su artículo en el diario Expreso que a nadie parece importarle el concurso para jueces, reiteradamente hemos demostrado que a nosotros sí nos importa. Hace un par de semanas convocamos para hablar de ese tema. El único que ha cuestionado el concurso en el Consejo de la Judicatura es el consejero Fausto Murillo. El concurso está seriamente afectado. Que los postulantes tengan la posibilidad de tener interlocutores que evidencien si es que hay sesgos, si es que hay direccionamientos, si es que hay irregularidades. En mi condición de vocal, hay que dar la cara. Hay que evidenciar lo que ocurre, hay que motivar una posición y la ciudadanía tiene que comprender que esto no es solo encerrado al pleno del Consejo. Tiene participación activa la ciudadanía, la veeduría, los gremios, los observatorios, la Comisión Anticorrupción. ¿Por qué no hacen un acompañamiento al día a día del concurso? ¿Por qué no piden la información? ¿Por qué no evidencian direccionamientos, irregularidades? Y los propios postulantes tienen mecanismos. Entonces, todos estamos obligados a hacer el seguimiento, a proteger este concurso y que llegue quien deba llegar, que tengan legitimidad por su capacidad, por su experiencia, por haber ganado el concurso limpiamente. En breve, el doctor Hernán Ulloa, quien fue presidente del CPCCC. Antes, ¿cuánto de lo que Fausto Murillo decía aquí hace apenas 2 semanas ve usted que se ha activado? Por ejemplo, él reclama una opinión de la
Comisión Anticorrupción la dio, los observadores internacionales justamente vinieron la semana siguiente a aquello. No veo que las veedurías se hayan activado. Sí hay un pronunciamiento del Colegio de Abogados de Pichincha. Estaba invitado el presidente del Colegio de Abogados de Guayas, no alcanzó a llegar desde donde se hallaba. Tengo una lista larga de abogados que quise invitar para que participaran aquí. El que siempre estuvo predispuesto, y eso que hoy día tomamos la decisión, fue el doctor Casanelo. Los demás tenían desde gripe, que no podían participar, hasta una serie de excusas muy interesantes. Es decir, hay miedo en esta cuestión. Aquí hay una consecuencia profesional, si usted va más allá. Casanelo, ese es el que está reclamando que haya transparencia en el concurso de jueces. ¿Quién tiene casos de Casanelo? ¿Tras qué está Casanelo? ¿Qué saben cómo tratarlo este doctor Casanelo? ¿Por qué corre usted el riesgo? Bien, Carlos, realmente en primer lugar, porque es preciso poner el dedo en las cosas que nos incomodan. Y a mí en lo personal, el desparpajo con el que este y otros concursos en ocasiones tienen estos espacios irregulares me molesta. En esta administración del Consejo de la Judicatura y cualquiera que lo haga igual. Aunque vaya a afectar su ejercicio profesional, y no hablemos del suyo, usted trabaja nunca le va a faltar, aunque pueda afectar los intereses de su cliente, es decir, se van a desquitar con las causas que usted patrocina, fallando en contra de lo que usted diga sistemáticamente. Mire, Carlos, yo de reciente data he accedido mucho a la historia de Roma y la política romana. Y le voy a poner un ejemplo con este consejo precisamente. Ese mismo consejo tenía una mayoría totalmente distinta hace un año. En esta misma fecha en la que estamos hablando nosotros, de un año atrás, ese consejo era distinto. Votaba todo al revés. ¿Usted cree que en la realidad política de shogunatos de este país, de feudos de este país, van a alcanzar esa composición al menor problema que tengan mañana en lo que discutan? El miedo está en creer que el poder es eterno. Y eso no es una realidad. De hecho, hay que señalarlos para hacerles entender lo efímero y lo débil de su posición. Los que hoy no lo señalen, pues mañana simplemente lo que tendrán que hacer es virarse y seguir callando frente al que esté de turno ahí. En su hoja de vida no dice su edad. ¿Qué edad tiene usted? 31 años, Carlos. Formidable. Ahí es cuando pienso que hay una enorme esperanza en la juventud de este país. Loren, algo más antes de volver con Hernán Ulloa. Otro jurista preocupado por ese concurso de jueces es el penalista Julio César Cueva, en estos instantes de viaje rumbo al país. Pero horas antes nos envió esta opinión. Buenas noches. En relación al concurso para jueces de Corte Nacional de Justicia, lo que debemos decir es que se ha convertido en una vergüenza internacional. Que los veedores extranjeros nos dijeran que estaba plagado de irregularidades, no solo era un secreto a voces, sino que además pretender continuar con él, a pesar de esto, es, por decirlo menos, lamentable. El Consejo de la Judicatura tiene que hacer un nuevo concurso. De lo contrario, quedará en evidencia que lo único que se quiere es llenar las vacantes con personas que mañana o más tarde estén al servicio de ciertos poderes fácticos o políticos. Es, por decirlo menos, inaceptable que se repitan exámenes. Es inaceptable que quienes deben hacer las preguntas que deben de contestar los aspirantes sepan menos que los aspirantes, o ni siquiera hayan alguna vez presentado un recurso de casación o un recurso de revisión. El concurso tiene que repetirse. El concurso no puede estar en manos de personas a quienes la ciudadanía ha identificado plenamente como los grandes beneficiarios de una justicia que aparentemente tiene precio. Y digo esto porque el prorrogar el cargo de jueces que han debido irse o tendrán que irse en un momento determinado por mandato de la ley fue no solo irregular, sino que además mostró un desprecio por los intereses ciudadanos y por el país. Esto no puede continuar. El concurso, insisto, tiene que repetirse, el Consejo de la Judicatura tiene que irse a su casa y estos jueces que fueron prorrogados ilegalmente deben de renunciar el día que se les venza el plazo.
De lo contrario, quedará corroborado que en el Ecuador a la justicia le volvieron a meter la mano. Gracias. Doctor Hernán Ulloa, buenas noches, bienvenido. Usted fue presidente del CPCC, destituido justamente por oponerse a nombrar una terna en la cual estaba Wilman Terán, presidente del Consejo Actual de la Judicatura. 2 veces le pasaron al mismo individuo, Saquicela y compañía, en la Corte Nacional, hasta que, no entendiendo sus objeciones, la Corte Nacional los sacó a todos, repuso otro Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que presidió Alan Vera. Vale recordarlo para entender por qué mi requerimiento a usted, que puso enseguida a Wilman Terán. ¿Sí ven el origen de esto, no? ¿Sí ven? Es Saquicela, Alan Berbera, Wilman Terán, con la anuencia de la Corte Constitucional, de mayoría correísta, aunque lo nieguen. Aunque lo nieguen. La mayoría de sus fallos en temas como estos han estado a favor de la impunidad o lo han viabilizado. ¿Está claro? Ahora, si dice el doctor Julio César Cueva que este concurso no puede continuar, le pregunto, ¿quién lo va a descontinuar? Bienvenido. Carlos, buenas noches al país, buenas noches a los panelistas. Bueno, hay que hacer una especie de recordatorio de cuáles han sido los problemas que se han dado en este concurso. Y hay que empezar por esta resolución que de manera inconstitucional e ilegal amplía de 3 a 9 años los periodos de los jueces de la sala penal. Una resolución dictada en medio de un concurso. Una resolución que conforma los tribunales de recalificación de méritos, entre ellos la exdirectora provincial de Cotopaxi, hoy vinculada a un proceso penal por tráfico de influencias. Cabe destacar que ella participó junto al director provincial de Manabí en el tribunal de un postulante a quien se le subió 20 puntos, Carlos. Y también una resolución de conformación del comité de expertos para la elaboración de preguntas y casos prácticos, donde entre ellos había una ex legisladora que está también investigada por haber recibido alguna información en un pendrive sobre un tema que estaba resolviendo en la comisión que ella, en la que se encontraba investigando un caso emblemático. Doctor, entonces, lo acaba de recordar Nino Casanelo, esto que usted acaba de mencionar, yo le decía a él que no tenía claro exactamente este caso que es, como usted acaba de reiterar, escandaloso. ¿Cómo se frena esto? Y ahí va, al punto exacto. Cuando fui presidente del Consejo de Participación Ciudadana, nosotros, por pedido del aquel entonces presidente del Consejo de la Judicatura, doctor Fausto Murillo, y el equipo de vocales que conformaban, solicitaron al Consejo se conforme una veeduría para que esté vigilante y atenta de cada uno de los pasos del concurso y, por supuesto, informen al Consejo de la Judicatura e informen al Consejo de Participación Ciudadana sobre cualquier irregularidad que se dé en medio del proceso. ¿Qué ha ocurrido? No tenemos idea de dónde está la veeduría, de qué pasa con los veedores, si son recibidos por el Consejo de la Judicatura, si tienen la información. No existe ningún detalle, pero usted imagínese si la misión internacional que viene aquí a indicar estos son los errores o los problemas que tiene el concurso no le toman en consideración, mucho menos a los veedores. ¿Y cuál es la solución, Carlos? El presidente del Colegio de Abogados de Pichincha ha presentado una acción de protección que ante todo este escandaloso hecho que está afectando un concurso vital para nuestro país, que es la designación de los magistrados de la Corte Nacional de Justicia, cualquier juez debería aceptar esa acción de protección. Y también el Consejo de Participación Ciudadana actual debería participar como amicus curiae en esta acción y también solicitar información a la veeduría sobre lo que está pasando, si han tenido acceso a la revisión del procedimiento, o qué está pasando. Okay. Porque no existe en sí una veeduría nacional que nos dé la información de la mano. Mil gracias por su claridad y por su participación en causas como estas, a pesar de no estar ya en la función que estaba, pero seguir siendo jurista. Miren, aquí está la famosa veeduría. ¿Quiénes la integran?
Cantos Cortés, Eduardo Andrés. Voy a leer los nombres como usualmente se lo ven. Eduardo Andrés, Cantos Cortés, Bonnie Alexandra Carrión Zamora, Nelly Yolanda Escobar Maliza, Sheila Yelena Reyes Pellafiel y Alba Victoria Salazar Morán. ¿Dónde están? El 13 de junio, en una comunicación enviada a Wilman Terán Carrillo, esta vaina de coger las hojas, ya. La firma Gary Abelardo Núñez Lor, que es subcoordinador nacional de control social, y incluye la resolución de inicio de la veeduría ciudadana. Vigilar la ejecución del concurso público de méritos de oposición, impugnación ciudadana, bla, bla. Existen, no se los ve. Lorena. Cuando volvamos, los criterios que ha hecho Paulo Caña, presidente del Colegio de Periodistas del Pichincha, sobre el concurso de jueces y su participación en vivo vía Zoom. Muchos denuncian y comprueban irregularidades en el concurso para jueces de la Corte Nacional, pero solo la Asamblea o la Corte Nacional pueden impedirlo, pero no consta entre sus prioridades. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. 22 horas 29 minutos, estamos tratando el concurso de jueces para la Corte Nacional. Les recuerdo que el programa tiene un reprise a las... ¿Qué un reprise? 48 horas después. Lo que pasa es que vi que usted estaba viendo la hora. No se fue volando el programa. La mitad la hemos consumido ya. El programa tiene reprise 48 horas después en canal 14 de One Plus, W-U-A-N, One, símbolo de más, eso, Plus, en las 3 cableras del mismo número, 14, CNT, Claro TV y Extreme TV Cable. Apenas concluye, lo sube a su portal de noticias y página principal, el periódico digital Ecuador en Vivo. Y en Estados Unidos vamos en simultáneo con Macro Digital, muy en especial para una gran cantidad de suscriptores de la colonia ecuatoriana allá. Doctor Casanero, usted quería completar una idea que empezó a enunciar sobre un episodio particular vinculado con lo que nos enseña la historia de Roma en esta materia. Sí, a propósito de este concurso público, la historia republicana romana, incluso lo que denominan el imperio, que es la república con un príncipe, nos mostró siempre que aquellas personas que no cursaban el cursus honorum, digamos, consular, la carrera política en todos sus estadios, tarde o temprano fracasaban si se encontraban en un consulado del imperio. Eso nos obliga siempre a poner en escrutinio público y a obligar a hacer vida pública a quien va a desempeñar roles fundamentales, entre ellos, por ejemplo, hoy la Corte Nacional de Justicia. Entonces, si el concurso viene con este problema de nacimiento, con este defecto, entregando ese nivel de magistratura, para enderezar esto, tenemos que asegurarnos de que lleguen las personas más capaces del país allá. Aclarado y recordado, sobre todo comparado eso, que es muy pertinente. Doctor Paulo Caña, buenas noches, felicitaciones. ¿Cuál es el recurso que usted ha interpuesto frente a este concurso y por qué se convierte en un actor del mismo el Colegio de Abogados de Pichincha sin tener directamente nada que ver allí? Bienvenido. Hola Carlos, buenas noches con usted y con todas las personas. En efecto, nosotros hemos presentado una acción de protección con medidas cautelares para suspender el concurso de los jueces de la Corte Nacional. ¿Por qué lo hacemos esto? Por varias razones. Una, primero, y hay que comenzar por allí, que se hizo una prórroga a 4 jueces de 3 años a 9 y uno en especial de 6 a 9, cuando esto se lo hizo sin ningún concurso y violentando el reglamento. Hay que indicar también que acá han habido varios vicios como una violentación a la igualdad formal y material en cuanto a una
de las postulantes que presentó su documentación fuera del tiempo que habían establecido y lo calificaron con 0 a pesar de que tenía más de 20 años en ejercicio. A pesar de ello, a otro de los postulantes que también incurrió en el mismo sentido, es decir, no presentó la documentación en el plazo que estaba determinado, él sí fue calificado. Y esto obviamente viola la igualdad formal y material. También porque existe esta solicitud de prueba de confianza a 95 de los postulantes cuando ya habían rendido y no se sabía la nota que tenían ellos, nunca les indicaron y sin razón alguna les piden que nuevamente tienen que rendir esta prueba de confianza. Y esto llama muchísimo la atención, más aún cuando se entendería o la primera pregunta que sale a la mente es que posiblemente las personas que quieren que lleguen a ese cargo, a esa designación, no cumplieron la nota y por eso piden esta solicitud de nuevamente rendir el examen de confianza. Y esto se ahonda más, Carlos, con el comité de expertos que se nombraron, que valga decirlo, estos comités de expertos no tienen nada de expertos en relación a los recursos de casación o revisión que deben atender los jueces de la sala, de las salas de la Corte Nacional de Justicia. Esto también está muy cuestionado en tanto que los vocales que están llevando este concurso, 2 de ellos que ya no están, pero están con llamamiento a juicio por tráfico de influencias, 2 de ellos están también, van a ser procesados con una formulación de cargos por obstrucción a la justicia, 1 de ellos está con una investigación de lavado de activos. Todo esto borra, empaña este concurso y por eso es que nosotros hemos presentado esta acción de protección. Doctor, y en eso, ¿por qué ustedes presentan la acción de protección? ¿Qué derechos de ustedes está vulnerando este concurso? Bueno, nosotros habíamos primero hecho un comunicado al Consejo de la Judicatura, no nos atendieron, hicimos un plantón para alzar la voz, no nos han atendido, y en vista de que se siguen vulnerando y que muchos de los abogados ya se han retirado como postulantes después de esta prueba de confianza e incluso, obviamente, allí están vulnerados los derechos de los abogados o de las personas que están interesados en llegar a este concurso. Ok, ahora entiendo. Muy amable. Doctor Nino Casanelo, algunas cosas que me extrañan a propósito de la relación que hace el abogado Paulo Caña en las irregularidades. Por ejemplo, no se respetó, dice, la igualdad formal y material. En un caso sí, en otro caso no. Se repitieron pruebas de confianza para 95 participantes. ¿No son subsanables estas irregularidades? 1. Y 2, ¿por qué se mantienen tantos participando con las irregularidades que han habido? O, en el caso de aquellos a quienes no les repitieron la prueba, los que no son de los 95, porque me dijeron, no, pues, repítanos a todos las pruebas de confianza, ¿por qué solo ellos a cuenta de que hubo una falla informática? Eso llama más la atención. ¿Por qué siguen existiendo abogados que con el manoseo de este concurso mantienen su participación? Bien, aquí hay que distinguirlo, pues, ¿no? Se hace un esfuerzo importante en tiempo, en recursos, en preparar un currículum y hay que entender de buena fe que aquel que participa considera que tiene las credenciales para acceder a esta magistratura. Quienes tienen que hacer de filtros son los diferentes estadios del concurso, las diferentes autoridades designadas provisionales dentro del concurso. Y son ellos los que deben garantizar este debido proceso durante su tramitación. Eso es así de sencillo. ¿No lo tramita directamente el Consejo de la Judicatura? Lo hace a través, por ejemplo, de la Comisión de Méritos, que lo mencionaba el doctor Ulloa, hoy tiene miembros cuestionados, tiene incrementos de puntos directamente establecidos por ellos. Lo que el Consejo va haciendo es tomando los informes y aprobando el avance a las siguientes etapas. O sea, se lavan las manos con una comisión que ellos mismos han integrado, con gente que no tiene la idoneidad necesaria, para después decir, no fuimos nosotros, fue la comisión. Dicho sea de paso, uno de los señalamientos del vocal Murillo unas semanas atrás aquí fue precisamente que él no sabía y que por consejo no había pasado el correo electrónico convocándolos nuevamente a dar exámenes de confianza a estas personas, las pruebas de confianza a estas personas. Entonces, un poco lo que nos dio a entender es que en ocasiones todo pasa por consejo, en ocasiones no, y ahí viene el tema, la uniformidad. Algo que se subsana es, ¿sabe qué? Mire,
este documento se había quedado por acá, se anexa, sí, efectivamente hemos corroborado que entró en el momento adecuado, es parte de la carpeta de la persona. Esas son subsanaciones. Volver a hacer las pruebas, que por la falla informática, que con un correo que sí pasó pero no pasó por el pleno, con una comisión cuestionada, con preguntas teóricas que no están tan del todo, o sea, que no están del todo claras y que no son del todo técnicas, de hecho, para la magistratura que van a desempeñar. Esas son las cosas que crispan y que uno dice, realmente vamos a tener a los mejores capacitados. Yo no creo que pasa por quien postula. Quien postula es un esfuerzo legítimo. Hay excelentes postulantes, como hay excelentes jueces, excelentes fiscales, excelentes miembros de la carrera judicial. Pero el concurso, este cernidero, digámoslo así, de los mejores elementos, tiene que ser preciso. Gracias por explicarlo tan claro. Y recordar lo que ha sido este concurso, que algunos no han seguido, que otros no se han enterado, y que yo a veces en el tráfago de información y de temas que debo manejar todos los días de cada semana, estaba dejando rezagado, eso sí. Gracias a Roberto Aguilar por este artículo de hoy, porque me llegó. ¿Por qué detenerse si a nadie le importa? Como le decía Roberto, a mí me importa, a él le importa, a los invitados de esta noche le importa, que a ustedes les importe. Ya expliqué al comenzar el programa por qué. Lorena. El penalista Ramiro García Falconi deja claro por qué interesa tanto el concurso de jueces y qué está detrás de su manipulación por parte del Consejo de la Judicatura. El correísmo sabe que difícilmente va a lograr los votos para la censura de la fiscal. Van a utilizar a este tema como cortina de humo, mientras se produce lo que realmente les interesa, que es la designación de nuevos jueces en la Corte Nacional de Justicia. Ahí está la carne del asunto. Eso es lo que les interesa. Es decir, mientras seguimos debatiendo el tema del juicio político a la fiscal, Wilman Terán, Javier Muñoz continúan adelante con el concurso de designación de jueces de Corte Nacional. Nos van a tener con este cuento todo el tiempo que dure este gobierno y este periodo legislativo, y mientras tanto pues nos están pasando por las galletas un concurso de designación de jueces de Corte Nacional de Justicia, que ahí sí es donde están puestas todas las esperanzas del correísmo en cuanto a impunidad y regreso de su líder prófugo. Como ven, esa es la visión de un jurista de la implicación política de un concurso de jurídico tiene poco. Lorena. Cuando volvamos, la opinión del asambleísta Jorge Peñafiel, ofrecida hace algunos días en una participación en vivo vía Zoom sobre el concurso de jueces. También tendremos vía Zoom lo que aquí nos dijo apenas el viernes pasado la ministra de Gobierno. Muchos denuncian y comprueban irregularidades en el concurso para jueces de la Corte Nacional, pero solo la Asamblea o la Corte Constitucional pueden impedirlo, pero no consta entre sus prioridades. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. 22:42, estamos tratando el concurso para jueces de la Corte Nacional, que es la forma de garantizar la impunidad. El Universo, primera plana de mañana, expertos califican como crónico el problema del déficit fiscal del Ecuador. Diversidad de montos reflejan los patrimonios de ministros. Quito, capital de fiesta por fundación. Liga ratificó ser el mejor de la segunda fase. La discapacidad no fue un obstáculo. Esto es maravilloso. Ahí los veo jugando voleibol. Hay personas con rugby. Hay personas con facultades especiales, así deberían llamarse, que he visto jugar mi deporte favorito, tenis. Compitieron en los Paraolímpicos y en los Panamericanos. Fenomenal. Expreso, primera plana. El niño recrudece la crisis del patrimonio. Se refieren, por si acaso, al fenómeno del niño. En Durán, las recetas contra la inseguridad se diluyen rápido. La decisión presidencial que incomoda a las Fuerzas Armadas.
Quito anhela ser un destino seguro y atractivo para la inversión privada. Liga Pro define el aumento de clubes. Pedro, recuérdame con qué vamos. Hice cambios ahorita. El diario, primera plana. Armas de guerra circulan en el país. En Puerto Viejo, el alcalde plantea al M-Top 3 opciones para terminar el palacio. En Manabí listan agenda provincial para presentar al presidente Noboa un cierre triunfal. Liga ganó su partido ante Deportivo Cuenca. ¿Ya? ¿Ah? ¿A quién le ganó Liga? No lo tengo claro. Y en Puerto Viejo, estructuras en Malecón de Cruzitas serán reguladas. Quedamos en primero Zoom, ¿verdad? No, no era eso, así. Por eso dije que me repitan. Y si cambié, y si lo dije así, lo dije mal. Vamos con Zoom primero. Jorge Peñafiel, bienvenido. ¿Por qué va usted a pedir el juicio político al Consejo de la Judicatura? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Un placer estar aquí. Un saludo a los colegas panelistas. Bueno, nosotros como Movimiento Construye hemos resuelto iniciar un juicio político en contra de Wilman Terán, Javier Muñoz y Ruth Barreno, precisamente porque consideramos que existe una agenda de impunidad que está en marcha desde hace algún tiempo dentro del Consejo de la Judicatura y que creemos que no puede continuar. Es decir, son responsables políticamente por varios incumplimientos, por varias falencias y errores dentro de su gestión y sobre todo por intentar dirigir un concurso de designación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia y dirigirlo hacia uno de los espacios políticos y de las tendencias políticas que se encuentran en disputa en este momento. Asambleísta Peñafiel, ¿qué posibilidades tiene el juicio político de avanzar en su trámite si está a la cola de otros que hay? Bueno, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, querido Carlos. Nosotros estamos presentando un juicio político a quien consideramos un error en la institucionalidad del país, a quien consideramos que ha permitido no solamente lo innombrable que corresponde ya a dirigir las designaciones de jueces o incluso sancionar a jueces con dedicatoria, sino también porque ha sido una vergüenza para el país. Permitir que ciertos miembros de su consejo vayan borrachos, por ejemplo, o existan mayorías de dos personas cuando evidentemente no conforman la mayoría, 2 personas en un cuerpo colegiado de 5. Okay. Entre otros elementos, claro que sí. Ya, pero para que tenga resultados en el sentido pragmático, ¿no sería más conveniente que hasta que el juicio avance en la cola de otros juicios, si por esas vamos, el de la fiscal debería ser tramitado primero porque fue presentado antes que el suyo? ¿No deberían ustedes, los asambleístas de Construye, en la Comisión de Justicia, quien esté representado ustedes ahí, o en otra afín, llamar a pedir información a una audiencia, a una comparecencia a estos 3 miembros? Lo que sucede, estimado Carlos, es que la agenda de impunidad trabaja de manera transversal. El Movimiento Construye está aislado de las comisiones sensibles de la Asamblea Nacional, en donde no tenemos presencia ni en la de justicia, ni en la de fiscalización, y ni tampoco en las 2 comisiones económicas. Entonces, definitivamente ha sido un intencional este aislamiento que tenemos. Ahora, eso no nos impide presentar el juicio político, que creemos que es el método más fácil y más sencillo para que Wilman Terán, Muñoz y Barreno comparezcan y den la cara al país, le den la cara al pueblo ecuatoriano y digan por qué están trabajando en esa agenda de impunidad. Muchas gracias. Ahora entiendo. Doctor Casanelo, ¿le ve posibilidades a la Asamblea de que por esa vía generen rectificaciones en el Consejo de la Judicatura? Bien, yo creo, tomando un poco las palabras del asambleísta, que sin importar quién presida la mesa, este concurso es motivo suficiente para llamar a dar explicaciones al Consejo actual. Eso es un primer paso que no importa quién esté ahí, no importa su tendencia, tiene que hacerlo. Y regresamos a lo que hablábamos antes. Esto va más allá de las figuras, de lo provisional. Yo le decía, relativamente la misma composición de este Consejo tomaba decisiones el año pasado. Hoy 2 de ellos ya no están. Pero la misma lógica, el mismo espíritu se mantiene y mañana vendrán rostros nuevos. Usted hablaba de la vocal que recién asumió y cómo sus decisiones ya no son tan congruentes con lo que antes se escuchaba de ella. Y lo cierto es que lo que tenemos que entender es que más que las personas son las instituciones y son los procesos establecidos en la norma. No importa a quién beneficie. Ojalá, sí. Entonces, creo yo que la Comisión de Justicia está obligada, hasta por el bien de un concurso futuro, de lo que pase mañana, a dejar el precedente que no se puede hacer lo que se le haga la gana con un concurso, porque para eso es el concurso, tiene que dificultar el muñequeo.
Un elemento de juicio más, Lorena. La doctora Mónica Palencia, ministra de Gobierno, fue consultada por Carlos Vera dentro de la intensa entrevista que sostuvo con ella hace apenas 2 días sobre el concurso de jueces para la Corte Nacional, pero ella prefirió inscribirlo en el marco general del descrédito de la justicia. A mí en lo personal, lo que me parece es que no es el momento de atacar a la fiscal. La fiscal, con todos los errores que en alguna ocasión yo inclusive públicamente hice notar, creo que es una mujer que se ha fajado, es una mujer que se ha arriesgado muchísimo en este país. Ella tiene por ley la posibilidad del principio de oportunidad, esto es, la Fiscalía puede dejar de realizar una investigación incluso por razones políticas, no lo olvidemos. El principio de oportunidad está consagrado en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, lo cual le da una facultad. Señora ministra, ¿no le preocupa que el Consejo de la Judicatura haya desoído lo que observadores internacionales han dicho, usted que además es abogada y es litigante, del concurso para jueces de la Corte Nacional? Indudablemente, a mí no me preocupa el concurso solamente, me preocupa todo el sistema de corruptela que hay en la función judicial, que no deja de ser también a veces en la función legislativa y en la función ejecutiva. Hemos llegado a un momento en donde la corrupción se ha vuelto la pata que sostiene la democracia y eso es lo más grave. ¿Qué opina de esta definición de la ministra de Gobierno sobre la actitud del Ejecutivo frente a este tema del concurso? Primero, yo saludo la designación de la doctora Mónica Palencia en esa posición. Yo la conozco personalmente, fue mi maestra y es una persona no solo con el conocimiento, sino con el temple de hacer aquello que ella considere lo oportuno, pero además lo correcto. Y lo que ha dicho es importantísimo. El Ejecutivo tiene una gestión conjunta con la Judicatura, separación de poderes, pero gestión conjunta, porque es uno de los órganos primordiales para mantener seguridad jurídica y seguridad en general. Y lo que nos está diciendo la doctora entre líneas es, necesitamos un sistema de justicia con claridad meridiana en la toma de sus decisiones y su designación si mañana queremos que sean quienes tomen las decisiones contra las personas que mandan en este país en las estructuras, por ejemplo, de delincuencia organizada. Es lo que le decía a Carlos. Si mañana el presupuesto de las grandes empresas públicas está en juego con contratos multimillonarios y aparentes tráficos de influencias, cohechos, peculados multimillonarios, tienen que decirlo personas sobre la base de control técnico y probidad comprobada, no en el marco de un concurso cuyos límites están lejos de ser conocidos medianamente por nosotros. Con lo que dice el doctor Casanelo, se entiende mejor la importancia para todos de este concurso, no solamente para lo que inmediatamente quiere garantizar con la impunidad principalmente el correísmo, poniendo jueces afines que vayan a tratar el recurso de revisión que presente Correa, en fin, con una trama perfectamente delineada que hasta ahora sigue impertérrita, ¿ya? Comandada por uno de los jueces que no encontró nada delictivo en la contratación de los DRUF, que falló, como conocemos, en otros casos. O sea, increíble, pero más allá de estos casos puntuales que son escandalosos, hay otros que repercuten en toda la sociedad y que a esa sociedad, por lo menos en el ámbito jurídico, le debían interesar. Y sobre todo a estos 5 señores, a estos 5 miembros, o se dice miembras, ¿no?, de la veeduría del concurso. Lorena. Cuando volvamos, mis 5 preguntas para nuestro invitado de esta noche que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y el comentario de nuestro director, Carlos Vera. Muchos denuncian y comprueban irregularidades en el concurso para jueces de la Corte Nacional, pero solo la Asamblea o la Corte Constitucional pueden impedirlo, pero no consta entre sus prioridades. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio, simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar.
Nos quedan 4 minutos para concluir y cumplimos el rito final con que cierre el programa. Les recuerdo que mañana va a estar aquí el gerente general de Petroecuador. Yo siempre me acuerdo del nombre original, que es CEPE, Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana. Petroecuador, Petroecuador, Petroecuador. Eso les da idea de lo antiguo que soy. Yo comencé a hacer periodismo en 1975. Ok, Reinaldo Armijos, gerente general de Petroecuador. Ahora sí, Lorena. Le recuerdo a nuestro invitado de esta noche que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Número 1. ¿La acción de protección que presente uno de los perjudicados por el concurso pueden detener su marcha? Sí. Número 2. Lo señalado como irregularidades de observadores internacionales era vinculante, es decir, obligatorio. No. Número 3. ¿La Asamblea debería dar prioridad el juicio político al Consejo de la Judicatura? No. 4. ¿Debe seguir como presidente del Consejo de la Judicatura un abogado acusado por la fiscal de obstrucción de justicia, aunque no se fije fecha de audiencia para la formulación de cargos? ¿Sí o no? No. 5 y última. ¿La Corte Constitucional debería darle prioridad a una acción extraordinaria si se presenta ante ella para pronunciarse sobre este concurso de jueces para la Corte Nacional? Sí. Gracias. Doctor Nino Castañeda, sus reflexiones finales sobre este concurso para jueces de la Corte Nacional. Bien, este es un tema de la forma, porque la forma a la larga va a precautelar el fondo. Esa es la realidad. No estamos frente a el eufemismo de una prueba que se dio mal, de una persona cuestionada. Estamos decidiendo, como lo hemos visto de reciente data, el destino de las más importantes decisiones judiciales del país. Importantísimo, de más alto nivel. No podemos jugárnosla y permitir que el proceso sea cuestionado o termine cuestionado. Con esa visión tan clara de la importancia que tiene este concurso, concluyo. Mil gracias por su participación. Pero la importancia es esa. La urgencia que se detenga la corriente de impunidad que campea en el país. Y sucede que en ella principalmente están casos vinculados al correísmo. Y por eso se trata de distorsionar el interés en mantener lo recto del concurso como que es un instrumento de persecución política. Es un instrumento de recuperar la fe en la poca justicia que queda para que la injusticia no siga campeando, como dije al principio. Hay la necesidad de que ustedes entiendan que si esto se mantiene en la función judicial como una característica inevitable, no van a recibir los servicios que merecen ni a respetárseles los derechos que tienen, incluido el derecho a la vida, porque hay jueces que finalmente deciden según sus intereses, su bolsillo, su miedo ciertamente también, pero sobre todo sobre sus padrinos, quienes los pusieron allí y a quienes deben favorecer después. Y resulta que esos padrinos tienen ahijados delincuentes, muchos de los cuales no están aquí pagando la pena que deberían, sino dando clases de la ética que jamás cumplieron. Lorena. Mañana en vivo a las 22 horas, nuestro invitado será el gerente general de Petroecuador, ingeniero Reinaldo Armijos. Prorrogado en esas funciones, en principio se conoce que por 3 meses. Hasta entonces, les recordamos que el día de mañana, lunes, no habrá apagones, pero se reinician el martes. Buenas noches.